Buenas tardes, Buenas tardes, profe. ¿cómo se siente? ¿Bien? ¿Todo Con bien? frío. Frío, sí, todos estamos con mucho frío, pero bueno, lo importante es que estamos con salud y bien, resguardados, quedándonos en casa. Les doy la bienvenida a la quinta clase por Zoom de lenguaje y comunicación. Hoy vamos a ver algo que nos quedó pendiente la clase pasada y que vamos a complementar, que es otro texto muy importante, además de la publicidad, que es la propaganda. Así que les voy a pasar a compartir la diapositiva del día de hoy, lo que es la propaganda. La clase pasada ya hicimos unas aclaraciones importantes en relación a lo que es el concepto de publicidad y propaganda y las diferencias que hay entre ambos. Dijimos por una parte que la publicidad y la propaganda son textos que tienen muchas similitudes, son muy parecidos, pero que al objetivo primordial al que apuntan cada uno son muy distintos. Por un lado tenemos la publicidad que tiene un fin o un afán de lucro. Eso quiere decir que quien hace publicidad lo que quiere es conseguir vender un producto o un servicio, mientras que la propaganda lo que se quiere básicamente es difundir, propagar, de ahí la palabra propaganda, propagar un mensaje para que este mensaje se extienda a la mayor cantidad de población posible, pero con la finalidad de generar un cambio de actitud, de conducta, de pensamiento en los receptores de ese mensaje propagandístico. En esta primera diapositiva se muestra un ejemplo del acontecer nacional en estos momentos. Dice COVID-19, el reto es no contagiar y no contagiarse. Quédate en casa. Algo que nos han dicho de todas formas, pero muchos no entienden y a lo cual no hacen caso. Dice ahí, si tienes los siguientes síntomas, fiebre, tos y dolor de garganta, sigue las medidas de higiene, lava tus manos o usa gel antibacterial, y bueno, después venían varias más, pero es un ejemplo muy clarificador de lo que es la propaganda. ¿Esto tiene un afán de lucro o no? ¿Tiene una finalidad comercial o no? ¿Quién me puede responder? No, No tiene no un fin está. comercial. Claro, no Porque tiene un fin comercial. Usted cuando esté frente a un texto y tenga las dudas si es propaganda o publicidad, primero que todo léalo bien, de principio a fin. Fíjese en las imágenes. Fíjese en qué consisten las imágenes. Si me quieren transmitir un mensaje a mí y finalmente concluya, ¿esto me quiere vender a mí o no un producto o un servicio? Si la respuesta es no, va a ser propaganda. Va a ser un texto propagandístico, de seguro. Antes de continuar con la propaganda, como ya les he comentado en otras clases, vamos a pasar a revisar una de las guías que fueron o han sido entregadas a lo largo de lo que va de este semestre. Yo tengo una por acá que me gustaría compartir con ustedes, que es la guía que tenía por título La destrucción de la capa de ozono. Esta guía fue entregada hace ya bastante tiempo, pero igualmente me gusta recordar a mí algunas cuestiones para que resolvamos algunas dudas. ¿Recuerdan esta guía o no? ¿Alguien la recuerda? sí, la número 4. Guía número 4. Guía número 4.
Para quienes no han tenido la oportunidad de ver esta clase online, no es que vayamos viendo todas las guías, sino que yo estoy seleccionando las guías que son más importantes o que en cierta forma resumen de mejor modo los contenidos que hemos ido tratando a lo largo de estas clases. Y esta es una guía súper importante porque es un texto argumentativo. Y yo les dije en un comienzo del año que el texto argumentativo era un contenido muy importante en lo que es el segundo ciclo. Ahí dice, la capa de ozono que envuelve nuestro planeta es como un manto que protege a los seres vivos de los rayos ultravioleta. Pues bien, en el año 1982, los científicos descubrieron un agujero en la capa de ozono sobre la Antártida. En este agujero ha venido aumentando de forma alarmante durante los últimos años. Se ha comprobado que la destrucción de la capa de ozono se produce por la liberación de algunos gases, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, empleado en aerosoles, disolventes y circuitos de refrigeración de los frigoríficos. Si el proceso de la capa de ozono continuara, se desencadenaría un conjunto de fenómenos de consecuencias catastróficas para la humanidad. Los principales serían estos. 1. La temperatura de la Tierra aumentaría varios grados, de modo que el hielo de los casquetes polares se fundiría y aumentaría el nivel de los mares. En consecuencia, las poblaciones costeras quedarían anegadas. Número 2. Las radiaciones ultravioletas llegarían hasta la superficie terrestre con mayor intensidad y, en consecuencia, aumentarían espectacularmente los casos de ceguera y de cáncer a la piel. Por todo ello, urge limitar la fabricación y el uso industrial o doméstico de los gases causantes de la degradación o destrucción de la capa de ozono. De otro modo, la humanidad se vería abocada a un desastre ecológico solo comparable a una guerra nuclear. Un desastre terrible para la humanidad si esto continúa. Yo les dije, o les dejé ahí unas preguntas de desarrollo. ¿Por qué dejé preguntas de desarrollo? Dirán ustedes, si la mayoría de las guías son con alternativas, porque en la prueba vienen preguntas de desarrollo. No son más de 5. De hecho, en la última examinación habían 3 preguntas de desarrollo. Por lo tanto, igualmente, de vez en cuando, hago guías que tengan preguntas de desarrollo. La letra A dice, ¿qué temas se aborda en este texto? ¿Cómo podríamos resumir el texto de una forma corta y precisa? La primera parte del texto. Podríamos, claro, pero es más pequeño y más abreviado que un párrafo. Aquí solamente basta con decir de qué se trata este texto. ¿De qué se trata? La destrucción de la capa de ozono. Exacto, eso es lo central. De hecho, en el título está dado, la destrucción de la capa de ozono. Sobre eso se centra este texto. Luego pasamos a una pregunta muy importante en lo que es el texto argumentativo. ¿Cuál es la tesis del autor, de quien escribe esto? ¿Cuál será la tesis? ¿Dónde la puedo encontrar esa tesis, creen ustedes? ¿Dónde podría encontrar esa tesis? En el primer párrafo, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Aquí yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos. ¿Dónde creen que está la tesis? En el segundo, pienso yo, profesor. Ya. Estaba cerca. En la 1 y en la 2 que están con el número. Ya. La temperatura, la radiación. Yo puedo extraer la tesis. La primera. En el tercero. Yo puedo extraer la tesis básicamente acá del primer párrafo, donde dice que los científicos descubrieron sobre la Antártida, ¿cierto?, un agujero que ha venido aumentando de forma alarmante en los últimos años. Esta puede ser perfectamente la tesis. Esta puede ser perfectamente la tesis, que la capa de ozono tiene un agujero que ha venido aumentando de forma alarmante durante los últimos años. Y luego, el segundo párrafo lo que hace es básicamente sostener lo primero que yo digo como tesis, porque
me sirve como justificación para sostener esa afirmación. Si yo digo, este agujero ha venido aumentando de forma alarmante en los últimos años en la capa de ozono, luego yo puedo dar como argumento que se ha comprobado que la destrucción de la capa de ozono se produce por liberación de los gases, y de ahí puedo dar una serie de argumentos más que van a ir justificando la tesis que yo doy primeramente. Por lo tanto, en este caso, la tesis yo la puedo extraer básicamente del primer párrafo. Ahora, en el segundo igual hay ideas que me pueden ayudar, pero básicamente en el primer párrafo. ¿Cuáles son los argumentos? Aquí puedo extraer varios argumentos, como ese. Se ha comprobado que la destrucción de la capa de ozono se produce por la liberación de gases. También que la temperatura está aumentando varios grados. Y el número 2, las radiaciones ultravioleta llegarían hasta la superficie terrestre con mayor intensidad. Eso puede servirme como argumento perfectamente a lo que digo. ¿Y la conclusión? ¿Dónde se encuentra la conclusión? Las Al medidas final. a tomar. ¿Dónde yo le he dicho que se encuentra la conclusión? Al final, profe. Al final. Al Las final. medidas a tomar. Último párrafo. Por todo ello. Esa expresión por todo ello quiere decir, o puede reemplazarse por en resumen, en conclusión. Después dice, urge limitar la fabricación y el uso industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la conclusión siempre se encuentra en los últimos párrafos, que nunca se le olvide, para que no se tiendan a confundir. La tesis en el primero, o a lo más en el segundo, la conclusión en el último. Y los argumentos en el cuerpo o en la extensión central del texto. Ahí se encuentran los argumentos. Si lo analizamos desde afuera este texto, tenemos 6 párrafos. En el primero la tesis, en el segundo, tercero, cuarto y quinto párrafo se dan los argumentos, y en el último párrafo, que es el sexto, se da la conclusión. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Vamos bien? Ya, vamos bien, vamos a avanzar. Ahora, volvemos nuevamente a lo nuestro en el día de hoy, que es la propaganda. Les voy a mostrar varias cuestiones importantes de lo que es la propaganda, para que tengamos más claro. Ahí hay una pregunta que dice, ¿reconoces a estos personajes? ¿Los reconocen o no? ¿Alguien los conoce? Sí, profe. Sí. Ya. ¿Quiénes son? McDonald's y el Kentucky, dos americanos versus son competencia entre ellos. Son competencia entre ellos porque uno representa la publicidad y el otro representa la propaganda. ¿Ya? Independiente que sean, y todos sabemos que representen a Norteamérica y Estados Unidos, básicamente. Pero McDonald's representa una cadena mundialmente conocida de comida rápida, y el otro personaje, que quizás algunos de ustedes no conocen, es un personaje muy conocido dentro de la cultura norteamericana, que se conoce como el tío Sam. El tío Sam le llaman a este personaje que es un ícono de patriotismo estadounidense. Y en tiempos de guerra, sobre todo en la Guerra Fría, aparecía este personaje a modo de caricatura en todos lados, como propaganda, para incentivar a los jóvenes norteamericanos a que se sumaran a la causa del país y fueran a la guerra, específicamente, fueran a defender a Estados Unidos frente a la amenaza del comunismo. Por lo tanto, tenemos dos personajes que representan muy bien, por un lado, lo que es la publicidad, que a usted le quiere vender McDonald's, su comida rápida, y otro personaje que representa lo que es la propaganda, que quiere difundir un mensaje de patriotismo en el pueblo norteamericano y estadounidense, básicamente. ¿Qué tienen en común estos 3 afiches que vemos ahí? Estos 3 textos. Los 3 textos tienen en común que son propaganda.
de distinto tipo, pero son propaganda, básicamente. Tenemos el primer afiche de la izquierda, que es del famoso, ¿cierto? Y icónico Che Guevara, que dice, Guevara, misión socialista, hasta la victoria siempre, Cuba 1959. Ese es un mensaje que se da dentro de un contexto histórico. ¿Quién sabe qué contexto histórico se da ahí? ¿Qué está ocurriendo en Cuba? Revolución. La revolución, muy bien. La revolución cubana, que se da o se materializa en ese año, en el año 1959, cuando se toman el poder Ernesto Che Guevara junto a Fidel Castro. Por lo tanto, es un mensaje bien poderoso en el contexto en el cual se emite o se entrega, ya que llama a sumarse a la causa socialista al pueblo. Luego viene en el centro otro texto de carácter propagandístico que dice: fumar no es un juego. No vendo cigarrillos a los menores de edad. También hay un mensaje potente ahí, orientado a cuidar la salud, a dejar el hábito de fumar, a dejar en claro que es riesgoso, que es mortal, que fumar no es un juego, no es chacota, como decimos en Chile. No hay un fin de lucro tampoco. Y el tercer mensaje, a la derecha, es un mensaje que cada vez toma más fuerza: no más violencia contra las mujeres. Y la institución que está abajo dice Amnistía Internacional, que es una organización enfocada en la defensa de los derechos, ya sea de hombre o de mujer. En este caso, está apoyado este mensaje por esta institución, que no tiene una finalidad de lucro tampoco, sino que más bien tiene una finalidad de protección hacia los derechos de las mujeres y de hombres también. Pero en este caso, apunta a ir contra lo que es la violencia y las agresiones que sufren las mujeres. 3 afiches de distinta naturaleza, uno de ideología socialista, otro apuntando hacia dejar el hábito del cigarrillo y apuntando hacia el autocuidado, y otro contra la violencia. Por lo tanto, la propaganda puede ser de distintos tipos, de distintas aristas. Aquí hay una definición de propaganda. Dice: la propaganda es un método de comunicación cuyo objetivo es dar a conocer una información con la intención de influir en el público para que actúe de una manera determinada. A diferencia de la publicidad, la propaganda no tiene como objetivo primordial atraer al público con un determinado fin. No tiene por qué estar relacionada necesariamente con la venta de un producto. Abajo, otra imagen bien poderosa. ¿Con qué asociamos esa imagen que está abajo? ¿Con qué la asocian ustedes o la relacionan? Con la guerra de Oriente. ¿Nadie tiene alguna idea por ahí? La guerra en Medio Oriente. ¿Árabe? ¿Qué dice? Esta es una imagen de ISIS, de una organización que es catalogada a nivel mundial como terrorista, que está detrás de varios episodios violentos y de atentados contra distintas instituciones. Y claro, aparecen ahí mostrando el poderío armamentístico, y es un mensaje de propaganda, obviamente, frente a quienes ellos consideran sus enemigos. ¿Cuáles son las características que podemos reconocer en la propaganda? Los mensajes son repetitivos para que haya una mayor captación del público. Utilizan diversos canales de transmisión. ¿Se acuerdan de ese mensaje que decía yo tomo leche? Ese mensaje era un mensaje de propaganda, porque tras de él
habían instituciones gubernamentales que estaban difundiendo y potenciando lo que era el consumo de leche, ya que era beneficioso para la salud. Utilizan diversos canales de transmisión, puede ser a través de la radio, la televisión, de las redes sociales, etc. La propaganda es de carácter masivo. Siempre es de carácter masivo una propaganda. Va enfocada en las multitudes, en atraer a la mayor cantidad de gente a una causa. Siempre trata de persuadir o convencer en las personas receptoras del mensaje de la propaganda. Siempre alguien que elabora una propaganda, esta propaganda la hace con la intención de convencer a quienes van a recibir el mensaje, ya sea de ir a una marcha, de dejar el cigarro, de tomar leche, de no golpear a las mujeres, ¿cierto? De cuidar a los niños, de quedarse en casa por la pandemia, etc. Busca el apoyo y de la misma forma el rechazo frente a determinadas ideas, partidos, etc. Una propaganda defiende una causa. Y al defender una causa, muchas veces va contra otras causas. En el caso de la política, podemos dar los mayores ejemplos. Cada candidato va a lanzar propaganda propia donde va a tender a exaltar o potenciar su liderazgo, sus ideas, para competir con otro, ser mejor que el otro y así convencer a las personas de que voten por él. Última característica, a partir del discurso propagandístico, cada persona es libre de formar sus propios criterios. Cada persona al recibir este mensaje es libre de decidir finalmente si se va a sumar a esa causa o no, si va a hacer caso a esa propaganda o no. Ahora vamos a pasar a lo que son los tipos de propaganda. Ahí hay un tipo de propaganda, propaganda religiosa, muy difundida en la historia. De hecho, la propaganda tiene su inicio en el lanzamiento de los mensajes religiosos en la curia romana. Imagínense, hace muchos siglos comienza la propaganda religiosa. A difundirse los mensajes religiosos con el fin de captar o de sumar fieles a la religión. Dos mensajes. Nunca nadie ha demostrado mayor amor que él. Con solo ver la imagen, sabemos a quién se están refiriendo. Y luego, al lado derecho, una propaganda de otro credo religioso, que no tiene que ver con el anterior. En uno está el cristianismo y en el otro está, ¿qué credo está ahí? Musulmanes. Los musulmanes, musulmanes, o el Islam. Cristianos y musulmanes también difunden propaganda. Al interior del cristianismo también hay distintas ramas que cada una también difunde sus mensajes propagandísticos. Otra propaganda que no nos gusta mucho, a algunos, a otros les encanta, la propaganda política. Esta está relacionada con una ideología o creencia, muy utilizada sobre todo para las campañas electorales, con la idea de conseguir más votos. La primera propaganda que aparece hacia la izquierda de su pantalla es la propaganda del sí y del no, o del no del sí. Propaganda que se difundió y con la cual nos llenaron de mensajes en el año 89. Esta propaganda tenía por objetivo decidir si continuaba Pinochet en el poder o no continuaba en el poder. Era un sí para que continuara y un no para que no continuara. Ganó finalmente él. ¿Cuál ganó? No. El No. no. Ganó el no, dicen. Bueno, Me
Ahí hay un tipo de propaganda política de un plebiscito, que es esta instancia política donde se reúnen todos los ciudadanos y votan sobre un tema de interés nacional. Luego al centro, otra propaganda, una propaganda que dice Chile se pone pantalones largos, ahora el cobre es chileno. Esta fue una propaganda difundida por Allende, básicamente, donde el objetivo era difundir esta idea en la ciudadanía de que el cobre es un recurso natural nuestro y que somos nosotros los encargados de explotarlo y somos nosotros quienes tenemos que sacarle provecho a esta explotación, no las empresas extranjeras o internacionales. Por eso que él abogó tanto y logró hacer la nacionalización del cobre en su momento, mientras fue presidente. Y al lado derecho está el presidente a quien ustedes quieren mucho, Sebastián Piñera. Dice, yo voto Piñera. Esa es una propaganda también política que se difundió en la campaña presidencial que finalmente ganó Sebastián Piñera. Oh. 3 tipos de propaganda política de distintos sectores o de distinta naturaleza. Por un lado, política en un plebiscito, otra política de un gobierno y otra una propaganda presidencial para llegar al gobierno. Más tipos de propaganda. Propaganda ideológica. Toda aquella destinada a generar mayores adherentes a una ideología determinada. Hacia la izquierda podemos ver una representación que quisieron mostrarnos los asiáticos, sobre todo, del poderío de la China comunista frente a los norteamericanos, y ahí los representan a sus políticos, a los políticos norteamericanos, como una especie de ratas, básicamente, que están siendo martillados por los chinos. Eso nos entrega un mensaje potente propagandístico de los chinos, que ellos, ¿cierto?, se consideraban una potencia mundial que estaba a la par, incluso podía sobrepasar el poderío norteamericano. Estamos hablando de un contexto de Guerra Fría, donde luchaba el socialismo, comunismo, como le dicen algunos, frente al capitalismo norteamericano, y el mundo estaba dividido en 2. Y a la derecha, otra representación también de lo que era la ideología de la Guerra Fría, donde aparece un oso representando, ¿cierto?, a la Unión Soviética, y el famoso tío Sam, nuevamente, ¿se fijan? Ahí aparece nuevamente el tío Sam. Y los dos están jugando ahí una partida estratégica por quién domina el mundo. Son mensajes muy poderosos, sobre todo en el contexto de la Guerra Fría, donde ambas potencias se disputaban el control del mundo. Estas son más crudas. Propaganda contra la violencia. Busca generar una conciencia de rechazo hacia la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. En la izquierda podemos ver un golpe hacia una mujer, donde también aparecen unos dibujos ahí de un camión que atropella, ¿cierto?, a un vehículo menor. Fuerte la imagen, muy fuerte, pero eso quieren conseguir quienes elaboran estos afiches, también hay que entender eso. Si a mí me impacta o genera en mí ciertas emociones, quiere decir que la propaganda tuvo un efecto positivo. Si una propaganda pasa desapercibida, no cumplió el objetivo finalmente quien la escribió, quien la hizo, quien la elaboró. Estas cumplieron su objetivo. Es un mensaje poderoso contra la violencia. Y la de la derecha, ni qué decir. Dice ella, y líbranos del mal, amén. Terminando la famosa oración que todos conocemos. Pero abajo dice,
no dejes que su rezo sea su única esperanza. Como diciendo, no basta con rezar, no basta con pedir, sino que también hay que actuar. Y aparece un organismo acá que está atrás, este mensaje, que es la UNICEF, que es esta organización mundial donde también existen distintas divisiones que abogan también, una de ellas, por el cuidado y la protección de los derechos de los niños. Dos propagandas muy fuertes, pero que las dos cumplen su objetivo, por lo tanto, son propagandas efectivas. Quinto tipo de propaganda. Propaganda ambientalista, destinada a generar cambios en los hábitos de las personas para reducir el daño en el medio ambiente. Ya todos sabemos que estamos generando un daño terrible hacia el medio ambiente y los ecosistemas. Por lo tanto, desde hace varios años hasta esta parte, estamos viendo muchos mensajes destinados a generar conciencia en la humanidad, no en un país en particular, en la humanidad, de la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente. Entonces también nos llegan mensajes bastante poderosos y crudos para generar esta conciencia que nos lleva a un cambio de conducta, de actitud frente a lo que está ocurriendo, y poner manos a la obra y sumarnos también a esta causa de protección hacia el medio ambiente. Ahí aparece la representación de muchos pájaros o aves que van cayendo, muertos. Un árbol ya que está deshecho, y una botella con agua que representa lo poco que queda de mar, con un delfín, pero que también se va a derramar. Y la aridez que embarga todo el ecosistema que se muestra. Y hacia la derecha, esta es más específica, que apunta a los plásticos, los famosos plásticos que se demoran tantos años en degradarse naturalmente, y se muestran ahí dos especies que están ahogándose con los plásticos, con dos bombillas básicamente. Esto es un mensaje para reflexionar, Dice: que el niño que fuiste no se avergüence del adulto que eres. Que el niño que fuiste no se avergüence del adulto que eres. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué querrá decir ese mensaje tan poderoso? ¿Quién tiene alguna idea? ¿Quién puede decirme una idea en relación a eso? ¿Aló? ¿Hay alguien? ¿Qué creen? Que hay que enorgullecerse de donde uno viene, de ser. ¿Ya? Este mensaje apuntó básicamente a que nos miremos frente al espejo, hagamos una introspección, un autoanálisis o una autocrítica en este momento presente en el que estamos viviendo cada uno, y por un momento nos hagamos esa pregunta: si yo estuviera frente a mi persona, pero yo siendo un niño, ahora como adulto yo estuviera frente a Patricio, que soy yo, por ejemplo, estuviera frente al Pato chico, de 8 años. ¿Ese Patricio de 8 años se sentiría orgulloso de mí en este momento, con todo lo que he hecho en la vida? Con cómo me he comportado con el medio ambiente, con cómo me he comprometido con la sociedad,
cómo he trabajado, cómo he sido como hijo, como padre, como hermano, como pareja. ¿Se sentiría orgulloso? Es una bonita reflexión, una muy bonita reflexión. ¿Para qué? Para también generar un cambio. Si la respuesta es no, si dijéramos, por ejemplo, el niño que fui yo en este momento, ¿cómo se sentiría de mí? Y uno dice, no se sentiría muy bien. Bueno, entonces hay que poner manos a la obra para que ese niño se sienta orgulloso, y para que se sienta orgulloso tengo que generar un cambio ahora de actitud, de pensamiento, enfocarme y seguir adelante buscando mi bienestar y también el bienestar de los demás. Mi bienestar y el bienestar de los demás. Hace un llamado a el altruismo y al compromiso que debemos adquirir también en sociedad. No mirar la vida de una forma tan individualista. ¿Alguna pregunta o duda que vaya quedando por ahí en el tintero? No, profe. ¿No? Ya, nosotros vimos entonces textos argumentativos, periodísticos, luego vimos textos argumentativos de publicidad y ahora terminamos con los textos argumentativos de la propaganda. Ya los vimos a cada uno de ellos, vimos ejemplos. No quiere decir que estos sean todos los tipos de textos propagandísticos. Hay muchos más que eso. La división es mucho más amplia. Hay, por ejemplo, propaganda también que es para tener una sexualidad responsable, donde también se fomenta el uso del preservativo. Tenemos tipos de propaganda para fomentar el fair play en el deporte, y así hay cientos de ejemplos de propaganda que se están dando día a día, y yo los invito a que observen, pongan más atención a esos textos, que los diferencien, que sean capaces de decir, esto es publicidad, no es propaganda, porque aquí me quieren vender un producto o un servicio. Y cuando sea propaganda, esto es propaganda, bueno, ya, ¿qué quieren que yo haga con esto? ¿Por qué me envían este mensaje? ¿Qué busca el que escribió esto? ¿Cuál es su objetivo conmigo? ¿Quiere que cambie mi forma de pensar en relación a esto? ¿Quiere que me cuide? ¿Quiere que asuma una conducta determinada? En este momento nos están bombardeando con el quédate en casa. Y sabemos la finalidad que tiene eso, que es para el autocuidado de nosotros y también para el cuidado de los otros, porque si no nos cuidamos vamos a generar un perjuicio en los demás. Por lo tanto, es una campaña a la cual hay que hacer caso, de eso no hay ninguna duda. Ahí hay ejemplos de propaganda. Si usted ve un afiche en la calle que dice, súmate a la marcha del día, no sé, tanto como hubo muchas marchas con el estallido social, ¿eso qué es? ¿Publicidad o propaganda? Propaganda. Propaganda. Le están proponiendo que usted se sume a una lucha social frente a un orden con el cual no están de acuerdo muchas personas, con el orden establecido. Por lo tanto, ahí también hay un ejemplo de propaganda. Ahora, hay propaganda que también es propaganda oscura, donde a uno lo incitan a sumarse a movimientos violentos o agresivos. Eso también es propaganda. También es propaganda, no deja de serlo. Son mensajes con los cuales no estamos de acuerdo la mayoría, pero es propaganda. Cuando nos movilizan a sumarnos, por ejemplo, en pos de el predominio de la raza blanca, como andan unos locos por ahí, y atentar contra quienes no sean de raza blanca, sobre todo en Estados Unidos y en Europa se ve mucho eso, o contra los latinos. Bueno, son también tipos de propaganda. Bueno, se me está acabando el tiempo. Saludos a todos.
Cuídense mucho. Nos estamos viendo en 7 días más. Hagan la guía, por favor. Vamos a revisar otra guía. Un abrazo, un abrazo. Y quédense en casa. Quédense en casa, por favor. Gracias, profe. Chao. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Chao.